Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Un ataque nuclear. El ciudadano medio no supo que estuvimos a 2 horas de un holocausto nuclear. La guerra cibernética. Podría desconectar nuestras redes eléctricas, de modo que no tuviésemos transporte, ni agua, ni comida. Y eso sería aterrador. Un virus letal que se contagia por el aire. Controlan armas biológicas, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La lista de escenarios catastróficos a los que se enfrentan los Estados Unidos es terrorífica. No preguntemos si llegará el día del juicio final, sino cuándo. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno para proteger a los ciudadanos del desastre absoluto? ¿Y por qué guardan en secreto sus planes? El secretismo podría adelantar la catástrofe. Al final, ¿a quiénes salvarán y a quiénes dejarán morir? Los búnkeres acogerán a los líderes políticos. A los ciudadanos no se nos permitirá entrar. Fuera tenemos que salvar a la gente importante. Hay quien cree en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya mera existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Preparativos secretos? ¿Búnkeres secretos? ¿Estrategias secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. El plan antiapocalíptico de los Estados Unidos. El gobierno en la sombra. 14 de enero de 2014. El reloj del apocalipsis, un símbolo reconocido universalmente como representación de la cuenta atrás hasta una catástrofe mundial, se ajusta a las 12 menos 5. De su mantenimiento se encarga la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos. Cuanto más cerca está de la medianoche, más cerca creemos que está el mundo del desastre global. La última hora fijada se debe a las crecientes amenazas nucleares en China, Pakistán e India, a la construcción actual de centrales nucleares y a las amenazas constantes de un profundo cambio climático. Algunos creen que son catástrofes inminentes y que ya se ha iniciado la cuenta atrás del apocalipsis. Me parece inevitable que haya un apocalipsis, pero eso es algo que debemos definir. Porque el apocalipsis significa cosas diferentes para cada persona. Para los militares son las armas nucleares. Para un banquero es el colapso de la Reserva Federal. Para otros lo es el gen epicite, que se ha liberado y está esterilizando a toda la raza humana. Si atendemos a todas las cosas que podrían ocurrir, es innegable que tenemos que prepararnos para un escenario de tipo apocalíptico. Desaparecieron muchas civilizaciones porque no estaban preparadas para un Krakatoa o una explosión como la de Pompeya. Hay muchísimas pruebas de que nos alcanzan cometas y asteroides cada pocos siglos. La pregunta no es si viviremos uno de estos sucesos de extinción, sino cuándo. Según los expertos,
El gobierno de los Estados Unidos está gastando miles de millones de dólares al año en preparativos para el fin del mundo. No solo como protección frente a los desastres naturales, sino frente a diversos sucesos catastróficos, como la guerra nuclear, la guerra química, la guerra biológica o los ataques terroristas. Tras el 11S, todo el mundo vio al presidente Bush en Florida. Today we've had a national tragedy, an apparent terrorist attack on our country. Leímos informes que decían que lo llevaron a distintos lugares de los Estados Unidos. Se dice que Dick Cheney, el vicepresidente en ese momento, fue enviado a un búnker. Cheney creía que Al Qaeda había conseguido introducir un arma nuclear en el país y que era inminente su explosión en una ciudad estadounidense. Había un gran desconocimiento sobre el alcance de la amenaza. Como ciudadanos, en caso de emergencia, esperamos que el gobierno sea capaz de actuar. Por eso era lógico que el gobierno crease un núcleo de funcionarios que pudiese desempeñar estas misiones de emergencia. En marzo de 2002, 6 meses después del 11S, se publicó un artículo en el Washington Post que revelaba que el presidente Bush había puesto en marcha un plan secreto para ocultar y proteger a los miembros del gobierno de los Estados Unidos. Conocido como Plan de Continuidad de Operaciones, o COOP, es un programa que se remonta a la época de la Guerra Fría, cuando el presidente Eisenhower temía un ataque nuclear de los soviéticos. También es un programa que la mayoría de los ciudadanos no sabe que existe. El Plan de Continuidad de Operaciones es un programa del gobierno de los Estados Unidos para asegurarse de que después de un ataque o desastre, el gobierno siga funcionando y proporcionando los servicios que necesitan los ciudadanos para asegurar la supervivencia del pueblo estadounidense. Pero, ¿cómo protegerá el gobierno a la población frente a un cataclismo? ¿Y qué sucederá si no sobreviven los funcionarios de alto rango? Sabemos que si matan al presidente, su lugar lo ocupa el vicepresidente. ¿Quién lo sustituye si mueren ambos? El presidente de la Cámara de Representantes. Y después los altos cargos del gabinete. Pero ¿qué ocurre si desaparecen todos? Hay planes preparados para esas contingencias que nombrarían a diversos individuos del Departamento de Defensa. Es importantísimo asegurar la continuidad del gobierno, la continuidad del mando sobre los militares, pero también sobre los asuntos civiles. ¿Quién decide si se evacúa o no una zona? Dedican mucho tiempo y esfuerzo para asegurarse de que los Estados Unidos puedan seguir funcionando como sociedad. Es posible que, si por ejemplo no se consigue poner a salvo al presidente, el gobierno que surja después de un suceso catastrófico no esté formado por los líderes que conocemos hoy. Entra en acción un gobierno en la sombra que continúa con las funciones del gobierno de los Estados Unidos. Con la excusa de prepararnos para una amenaza apocalíptica, hemos montado un gobierno apocalíptico que no rinde cuentas, que está por encima de la ley, que gasta billones de dólares del dinero de los contribuyentes. ¿Este gobierno en la sombra se monta para proteger a los ciudadanos? ¿O es posible que haya otra razón más secreta detrás de su creación? 1 de abril de 1979. El presidente Jimmy Carter pone en marcha la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, o FEMA. Su misión es simple: ayudar a los ciudadanos en caso de desastre. Pero lo que no sabe la mayoría es que gran parte de lo que hace la agencia es información clasificada. FEMA es el coordinador principal de todas las medidas de emergencia del gobierno. FEMA se encarga de activar todos los recursos en manos del gobierno en caso de emergencia. Pero durante una emergencia, cuando se ponen en marcha los planes de continuidad de operaciones, FEMA atesora un gran poder y una gran autoridad como órgano de coordinación. FEMA se comporta como un empalme eléctrico. Si hay una avería en el gobierno, da un paso al frente y ocupa su lugar.
Para muchos, FEMA es ya el auténtico gobierno. Todos los cargos que vemos son marionetas. Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Y FEMA mueve los hilos. Una vez le pregunté a un funcionario de FEMA cuánto tiempo le dedicaba a la parte secreta de su trabajo, la que no tiene que ver con los huracanes. Me dijo que el 40% de su trabajo se centraba en los preparativos para el fin del mundo. Para asegurarse de que estuviesen operativos los refugios, los búnkeres y los emplazamientos alternativos que tiene el gobierno. Desde que se creó FEMA, el gobierno federal ha comprado grandes parcelas de terreno y las ha llenado de caravanas y otros artículos de supervivencia. Pero son muchos los que ya se preguntan si estos supuestos campamentos de FEMA se utilizarían durante una crisis nacional. El gobierno gasta unos 5.000 millones de dólares al año en estos planes. Pero casi todo es secreto. Y FEMA toma unas medidas que, consideradas desde cierto punto de vista, podrían hacernos pensar que se preparan para el estado de sitio. Se ha hablado mucho de los campamentos de FEMA, de algunos de los infames propósitos que podrían perseguir, como el control de las masas. El problema es que en caso de crisis podrían clausurar muchos de los llamados campamentos de FEMA y adaptarlos rápidamente para controlar a la población. Simplemente porque el gobierno, cuando cree que tiene una excusa, hará lo que le venga en gana y dirá: era una emergencia nacional. Los de FEMA creen que son los buenos. Algunos dicen que montan el caballo blanco del apocalipsis. Si hay algún problema, FEMA tiene planes para intervenir, tomar el control y decirnos qué hacer, por nuestro propio bien. ¿Es el propósito de FEMA ayudar a los ciudadanos en caso de un suceso catastrófico? ¿O es posible que su trabajo tenga otro objetivo más secreto? Refugios seguros. 2 de diciembre de 2008. Washington, D.C. Se inaugura un nuevo centro de visitantes debajo del Capitolio, con 3 años de retraso y más de 300 millones de dólares de sobrecoste. Este complejo subterráneo, de 3 plantas y 54.000 metros cuadrados, puede acoger a 4.000 turistas al mismo tiempo. Pero curiosamente, los visitantes no pueden acceder a la planta inferior de este recinto público. El centro de visitantes del Capitolio ha sido objeto de muchas especulaciones y misterios. El hecho de que excediese el presupuesto y se retrasase su construcción dio alas a la teoría de lo que en realidad estaba ocurriendo, que el sobrecoste y el retraso se debían a que el Congreso estaba construyendo un enorme búnker justo debajo del Capitolio. Si se produjese otro ataque como el del 11S sobre Washington, ellos se meterían ahí. Está 3 plantas por debajo del centro de visitantes. Quieren estar muy abajo para que no les afecte la radiación o las bombas. Sabemos que hay túneles bajo el Capitolio. Es de esperar que los congresistas dispongan de un lugar en el que refugiarse para asegurar la continuidad del gobierno. El centro de visitantes cuenta con claraboyas a prueba de bombas. Miles de metros de cables de fibra óptica para las telecomunicaciones. Y un túnel en el que se pueden meter camiones articulados. Pero los planos oficiales no están a disposición de la población. ¿Es posible que esta polémica estructura sea también un búnker secreto construido para la élite política del Capitolio en caso de emergencia? Según algunos analistas, el gobierno ha estado construyendo en secreto refugios seguros en todo el país desde los años 40.
Cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt reaccionó ante la amenaza de los saboteadores nazis. Existen a lo largo del país enclaves secretos a los que podrían trasladar a los líderes de la nación si se produjese un escenario apocalíptico. Están en las montañas, debajo de los campos, pero en casi todos los casos no sabemos ni que están ahí. Es posible incluso que los estemos pisando. Muchos de ellos son secretos, porque no podemos permitir que sean el objetivo de nuestros enemigos. Desde dentro de estas estructuras tienen el control de los arsenales, armas nucleares, armas químicas, armas biológicas y sistemas electrónicos de control y vigilancia en el mundo entero. Me nombraron jefe de gabinete del vicepresidente Dan Quayle unos meses después de las elecciones, en el verano de 1989, y me hablaron de estos programas, me pusieron al tanto. Una de las medidas era que me llevarían a un determinado lugar si se producía un ataque. Creo que no debería comentar los detalles de estos enclaves secretos, ni siquiera hoy. Pero se trataba de lugares subterráneos a los que se trasladarían los altos cargos de la administración en caso de un ataque nuclear. El plan de la élite es meterse bajo tierra si llega el fin del mundo y a continuación salir a su nuevo mundo. En 2007, la Agencia de Seguridad Nacional montó despachos en un búnker nuclear a medio kilómetro de profundidad en el complejo de la montaña Cheyenne de Colorado. Para algunos, esta podría ser la base de operaciones secreta del gobierno durante un ataque enemigo. La montaña Cheyenne mide unos 1.800 metros y la base está en medio de esta montaña prácticamente impenetrable. Los edificios del interior de la montaña Cheyenne están montados sobre unos amortiguadores gigantes para que en caso de un ataque nuclear, los edificios tiemblen un poco y sigan con su función. Pero, ¿qué pasa con el presidente de los Estados Unidos? ¿Es posible que haya planes aún más sofisticados para proteger la vida del líder de la nación? Si se produce un ataque apocalíptico, el presidente podría meterse en un búnker subterráneo en la Casa Blanca. Pero además, podría escapar por los túneles secretos que hay debajo de la Casa Blanca y subirse al avión del fin del mundo, desde donde podría controlar durante un largo periodo de tiempo las instalaciones militares de la nación y lanzar contraataques. Vigilante nocturno fue la denominación elegida para el 747 del presidente. Viene a ser un Air Force One con esteroides. Es el avión que nos asegura que el presidente mantendrá el poder operativo sobre el gobierno. Este jumbo modificado, que cuesta $223 millones, cuenta con escudos termosolares que lo protegen de ataques nucleares. También dispone de un sistema de telecomunicaciones que permite al presidente acceder a cualquier lugar del mundo. Tiene una autonomía de vuelo mayor que la de la mayoría de los aviones. Cuenta con un sistema de comunicaciones y unos mecanismos de defensa tan sofisticados que esté donde esté, el presidente sigue siendo el presidente. Puede que el secreto más sorprendente sea que los búnkeres de este país solo se construyeron para acoger a un número limitado, a la élite de los funcionarios del gobierno. ¿Qué supone eso para el destino de los otros 300 millones de ciudadanos? El pueblo americano paga estos sistemas de protección a los que no podrá acceder el pueblo americano. No nos permitirán la entrada. Gracias por el dinero, pero largo. Tenemos que salvar a la gente importante. Hay algunos ciudadanos que están tomando cartas en el asunto y se preparan para la llegada del fin del mundo. Estos obsesionados con la supervivencia podrían ser, sin pretenderlo, el mayor activo del gobierno. Podrían llegar a refugiarse o saldrían a la luz sus escondrijos.
Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Los preparacionistas. Atchison, Kansas. Oculta bajo estas colinas interminables con vistas al río Missouri, se encuentra una red de cuevas de piedra caliza. Se excavaron hace más de 100 años y se utilizaron como almacenes militares, aunque hoy las están convirtiendo en el búnker privado más grande del país. Cuando esté terminado, este refugio de $30 millones medirá 1.200 metros de largo por 800 de ancho, tendrá una profundidad de 30 metros y tendrá capacidad para acoger a 5.000 personas durante un año entero. Será también el segundo de los refugios comunitarios proyectados y construidos por el Grupo Vivos desde 2008. Hemos diseñado refugios que lo soportan todo. Si me preocupa una crisis financiera, si me preocupa el estado de sitio, el choque de un asteroide, el planeta X. Y los preparativos para cada caso varían ligeramente. Según un informe de 2012, en los Estados Unidos hay 3 millones de ciudadanos que se consideran obsesos de la supervivencia o preparacionistas, y algunos toman medidas extremas para soportar el peor escenario posible. Entre los preparacionistas hay de todo. Los hay paranoicos, los hay que entienden que nuestra sociedad tiene un equilibrio inestable y que es importante estar preparado. Mis abuelos almacenaban comida enlatada y un depósito de combustible. Estaban preparados porque habían vivido la Gran Depresión y sabían que el sistema no los protegerá durante una crisis. El ciudadano medio no supo que en los años 60 estuvimos a 2 horas de un holocausto nuclear. No descubrimos lo cerca que había estado la guerra nuclear hasta un par de años después. Que se mantengan esos secretos hace que la gente diga, tengo que arreglármelas por mi cuenta. La opción de un refugio comunitario ofrece a los obsesos de la supervivencia la posibilidad de acceder a un búnker totalmente equipado. Vivos afirma contar con 25.000 solicitudes de plaza en sus refugios. Comprar una plaza en uno de estos búnkeres cuesta entre $7.000 y $50.000 por persona. Estos refugios, al igual que los búnkeres subterráneos construidos por el gobierno, son capaces de soportar una explosión nuclear. También disponen de cómodas zonas de descanso y comedor, e incluso de instalaciones médicas. Me gusta ese concepto porque está basado en la comunidad. Son lugares grandes y bien construidos. Pero personalmente no sé si entraría ahí. No me gusta que otros tengan la llave de mi seguridad, porque si quisiesen, podrían cambiar la contraseña y no decirme nada. Solo los socios conocen el emplazamiento exacto de su refugio. Pero ¿cómo puede asegurar la empresa que sus búnkeres serán completamente seguros llegado el momento? Es imposible entrar en un refugio de vivos. Son extremadamente seguros. Sabemos si eres socio o no cuando estás a 1 kilómetro de distancia. No queremos tener que lanzar ataques, ni siquiera tener que defendernos. Solo queremos que nos dejen en paz. Pero no todos los preparacionistas se fían de un refugio comunitario de propiedad y gestión privadas. Algunos temen que el gobierno tenga un plan secreto para intervenir y confiscar los antiguos refugios antiaéreos de los años 50 en caso de emergencia. ¿Qué métodos secretos utilizan los preparacionistas privados? 1 de febrero de 2014. Un taller en las afueras de Phoenix, Arizona. Tim Ralston, un obseso de la supervivencia que inventa armas para los preparacionistas del fin del mundo, está fabricando lo que él llama NACS, una mezcla de cuchillo, hacha y machete.
Necesitas un hacha, un machete y también un cuchillo de monte para hacer los trabajos pequeños. Conserva la capacidad de ataque por ambos lados, así que es un arma poderosa. Es una de esas herramientas imprescindibles. Algunos preparacionistas creen que el gobierno no podrá atender a la población durante una catástrofe y que todos deberíamos estar preparados permanentemente con agua y comida suficientes para sobrevivir al menos 72 horas. Si se produce una gran catástrofe, el problema no es solo la comida, sino las medicinas, la munición. Todas esas cosas escasearían y la gente estaría dispuesta a matar por ellas. A los que dicen, ¿qué es lo peor que puede pasar?, les contesto, Katrina, pasan cosas. Hemos visto que la red de seguridad del gobierno tiene unos agujeros enormes. No hay red de seguridad. La gente lo vio, tomó conciencia de ello, y ahora se prepara por si acaso, para poder alimentar a su familia, para que no pase frío. Pero algunos temen que el gobierno tenga en su punto de mira a este grupo de preparacionistas aparentemente inofensivo. Según fuentes internas, la Guardia Nacional dispone de una lista de preparacionistas y ordenará a sus soldados que los traten como terroristas si se produce una emergencia nacional. Tienes un búnker en medio del desierto o en las montañas. Crees que estás a salvo porque nadie sabe dónde estás. ¿Dónde te escondes? Pero hay agencias gubernamentales que están localizando y dibujando mapas con la situación de la gente que tiene material que será necesario en caso de una catástrofe. Es probable que el gobierno esté controlando a los preparacionistas. Quieren saber dónde se guarda la comida, la munición, los materiales que podrían ser confiscados por una jurisdicción local y compartidos para los fines del gobierno. Para los preparacionistas más extremos, el gobierno, además de inútil, es un enemigo que planea quedarse con sus armas o suprimir las libertades civiles. ¿Controla realmente el gobierno federal a los preparacionistas? ¿El gobierno los considera una fuente de suministros alternativa después de un ataque de dimensiones catastróficas? Quizás. Pero según otros, el gobierno de los Estados Unidos tiene un propósito todavía más asombroso, que le permitiría, además de confiscar sus propiedades y suministros, lograr el control absoluto de todos los ciudadanos. La ley marcial. 16 de marzo de 2012. Washington, D.C. El presidente Obama firma el decreto de ley de preparación de recursos para la defensa nacional. Para muchos estadounidenses es una ley que pasa prácticamente inadvertida, pero para unos pocos el decreto presidencial es perturbador y alarmante. En marzo de 2012 lo que firmó Obama fue básicamente una ley marcial. En cualquier momento con su firma puede dejarnos sin derechos, y me refiero a todos los derechos, no hay constitución. El presidente firmó un decreto ley que parece permitir al Poder Ejecutivo incautar prácticamente lo que quiera en caso de emergencia para proteger los activos defensivos de los Estados Unidos. En términos generales, se aplica a la llamada base industrial de defensa, que son todas las empresas privadas que trabajan para el gobierno. Desde el inicio de la Guerra Fría, los presidentes, entre ellos Eisenhower, Kennedy, Reagan, George Bush y Obama, han renovado los decretos que les permiten apropiarse de las telecomunicaciones, el agua, los alimentos, las carreteras, hasta personas con trabajos forzados, durante una catástrofe como una guerra nuclear o un terremoto gigantesco. Estos decretos están preparados para suspender la Constitución y aplicar la ley marcial. No solo se hacen con el control de todas las infraestructuras, sino de los individuos como recursos humanos. Pueden cogerte y decirte dónde tienes que trabajar, qué tienes que hacer y cómo. Hasta ese punto sí se pone en marcha. Después te preguntas cómo implantarán esas medidas, porque somos 300 millones de ciudadanos. ¿Cómo se impone algo así por la fuerza? Muy sencillo. Se militariza a la policía. De repente tienes un gran ejército en los Estados Unidos.
No sucedió nada en marzo de 2012, cuando nuestro presidente aprobó la ley marcial, pero sí sucedió algo. El poder que está en manos de un presidente es aterrador. Es posible que el gobierno de los Estados Unidos haya planeado en secreto utilizar la amenaza de una guerra nuclear o un desastre natural para promulgar la ley marcial. ¿Podrían de verdad suprimir las libertades básicas y hacerse con el control de todas las armas, material de supervivencia, equipamiento y provisiones de alimentos? Esto quiere decir que si se declara el estado de guerra, el Poder Ejecutivo y la Administración tomarán el control directo de sectores importantes de la economía del país. Si eres una refinería de petróleo y el gobierno dice que necesita el combustible para su maquinaria de guerra, los surtidores de las gasolineras se quedan secos. El enunciado del decreto es concluyente. Autoriza al presidente a utilizar los recursos de estas empresas con el fin de proteger la seguridad nacional en caso de emergencia. A lo largo de la historia de los Estados Unidos, se declaró pocas veces la ley marcial. Aunque muchos creen que en 2005 sí se aplicó una versión de la misma después del huracán Katrina, cuando se promulgó una ley que autorizaba a los agentes de policía a disparar a los saqueadores. Pero en el mundo tecnológicamente avanzado de hoy, cobra un nuevo significado el fantasma de un todopoderoso gobierno federal que declara la ley marcial, sobre todo si recordamos que el presidente está capacitado para activar el llamado interruptor de Internet. Se habla de la existencia de un interruptor de Internet desde su creación en los años 70. Sin duda alguna puede hacerse desconectando los principales proveedores o simplemente distribuyendo ataques masivos de denegación de servicio contra los grandes centros de Internet. Por ejemplo, la Agencia de Seguridad Nacional, con su potencia informática, podría deshabilitar Internet mediante un proceso de saturación. En un documento secreto que hemos conocido gracias a las filtraciones de Edward Snowden, se explicita bajo qué criterios y cómo actuará el Poder Ejecutivo para declarar que hay un cierto nodo del sistema de comunicaciones o un grupo de servidores que ha resultado muy dañado y, por lo tanto, durante un periodo corto de tiempo pasa a control gubernamental. Pero, ¿qué sucedería si de repente corriese peligro la red informática de la nación? ¿Está el gobierno preparado para superar un desastre digital? ¿Algún enemigo podría hundir la economía y las infraestructuras de los Estados Unidos con un solo clic? Ciberataque. 16 de febrero de 2010. Washington, D.C. Se pone en marcha la onda expansiva cibernética. Un ataque simulado contra los ordenadores de los funcionarios claves del gobierno. Al final de las 12 horas de estos juegos de guerra, se hace evidente que si el ataque hubiese sido real, los Estados Unidos prácticamente se habrían colapsado. Hace poco hablé con un veterano oficial del ejército que acababa de dejar el gobierno. Le pregunté de qué debíamos preocuparnos en los próximos 5 o 10 años, y me dijo, el ciberespacio. En este país, lo que más nos preocupa, y para lo que posiblemente no estemos preparados como deberíamos, es un ciberataque. Algo que inutilice las redes eléctricas, los sistemas de limpieza, los sistemas de comunicación, las redes de transporte, las estaciones de tren, la capacidad de repostar los coches. Todo esto provocaría una situación apocalíptica, porque no tendríamos comida, no tendríamos refrigeración. Si ocurriese eso, podría darse el caso de que muriesen de hambre millones de personas, porque no habría comida. ¿Hasta qué punto es vulnerable el gobierno de los Estados Unidos a un ataque digital? ¿Tardaría mucho en recuperar el control de la infraestructura informática de la nación? El ciberespacio es un medio complicado porque hay muchos ataques contra el sector privado, no solo el gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional
el encargado de proteger los sistemas informáticos del gobierno ante un ciberataque. Las empresas privadas se encargan de proteger la infraestructura de Internet porque el 90% de la red no pertenece al gobierno. Esta es una de las razones por las que es tan difícil articular una política coherente de seguridad cibernética. Los militares creen que la red eléctrica del país puede ser vulnerable a un ciberataque, pero después tienen que hablar con las empresas eléctricas y decirles que tienen que gastar una cantidad de dinero o decirle al gobierno que dedique esa cantidad a una empresa privada. ¿Cómo funciona eso exactamente? En ese sentido, el ciberespacio es más complicado. Se dice que el gobierno federal ha gastado miles de millones de dólares para prepararse contra los ciberataques. En mayo de 2010, empezó a operar el Centro de Cibercomando de los Estados Unidos en Fort Meade, Maryland. Su jefe es el director de la Agencia de Seguridad Nacional. El cibercomando pertenece a la Agencia de Seguridad Nacional e investiga las amenazas contra los sistemas informáticos del gobierno y también contra los sistemas privados. Si China se embarcase en un ciberataque abierto contra los Estados Unidos, el cibercomando podría lanzar un contraataque, utilizando las mismas técnicas para desactivar las comunicaciones, los sistemas informáticos de China. Eso equivaldría a declararle la guerra a China. Pero es la época en que vivimos. ¿Es posible que el fin del mundo llegue como una guerra cibernética? Para muchos, la respuesta es afirmativa. Y solo hay que saber cuándo. Dicen que las principales infraestructuras del país corren un grave peligro. Mi gran temor es que los planes dentro del Poder Ejecutivo, de sus múltiples ramas, estén tan compartimentados que si se produce una catástrofe, una emergencia, la gente no sabría con quién contactar ni qué hacer. El secretismo impediría el funcionamiento correcto y eficiente. El secretismo podría adelantar la catástrofe. Sigue en marcha la cuenta atrás hasta el fin del mundo. Y muchos temen que la mayor amenaza provenga de la propia naturaleza. Algunos expertos advierten de que los huracanes, los tsunamis y los terremotos son un simple juego de niños comparados con otros desastres que acechan al planeta. Sin aviso. 20 de julio de 2009. Washington, D.C. El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, pronuncia un discurso tenebroso en el que avisa de que la amenaza más importante para el planeta es un pulso electromagnético, o PEM, que podría ser inducido por una erupción solar o una explosión nuclear en el espacio exterior. Hablando coloquialmente, es como coger una bomba nuclear y hacer que explote en la estratosfera. Emite una onda de radio de millones y millones de voltios de energía que atraviesa la atmósfera. Lo que hace es inutilizar todo lo que sea electrónico. Todo lo que tenemos que hace funcionar el mundo, desde los teléfonos móviles hasta los coches, se pararía al instante. Los científicos coinciden en que si se produjese un pulso electromagnético gigante inducido por el hombre o por el sol, podría inutilizar los principales sistemas energéticos del mundo. Sin energía eléctrica o diésel, empezarían a fundirse más de 400 reactores nucleares en cuestión de semanas. Es una de las grandes amenazas. No se arregla apretando el interruptor para que mañana funcione todo. De hecho, estaría fuera de servicio hasta 10 años, porque en condiciones normales se tardaría ese tiempo en reconstruir determinados transformadores para las infraestructuras. ¿Destruirá realmente un pulso electromagnético nuestra sociedad? ¿O llegará el fin del mundo bajo una apariencia totalmente distinta? Hay muchas amenazas capaces de provocar una situación apocalíptica. La amenaza nuclear, la biológica, la radiológica,
o un ataque de pulso electromagnético. Son todos ellos hechos posibles. Creo que el ataque más probable es el radiológico o biológico, porque para los terroristas sería muy fácil introducir estas armas en una ciudad como Washington o Nueva York y eliminar a millones de personas. Es casi un milagro que no haya sucedido todavía. Hay otras posibilidades. Hacemos girar un globo terráqueo. Señalamos un punto y encontraremos un desastre. La naturaleza nunca nos enseñará sus cartas. Ya sea un terremoto, un tornado, un tsunami. Las cosas que más temo son las que no puedo controlar. El día del juicio final no será un día, será un periodo. Y ya estamos en él. No preguntemos si llegará el día del juicio final, sino cuándo. Y sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Cuando ocurra algo, el gobierno querrá proteger a los suyos. Están construyendo búnkeres subterráneos para que puedan sobrevivir. Se trata de la continuidad del gobierno y ese es su objetivo. Debemos preguntarnos qué saben ellos que nosotros ignoramos. Yo diría que mucho. El gobierno no nos ofrece ni la 10ª parte de la información que tiene. Lo hace para evitar que cunda el pánico. No pueden hacer nada para salvarnos a todos. Por eso creo que no nos dirían nada si sucediese algo. No estoy al tanto de los secretos del gobierno del país. Llevo 20 años fuera de él, pero sé que es muy difícil estar a la altura de las amenazas. Creen que las tienen controladas, pero no están seguros. Y en este caso, si hay una sorpresa, sería repentina y desagradable. No sabemos lo que saben ellos, pero por lo que veo desde fuera, lo que nos espera es aterrador. Estamos al borde del peor escenario posible porque se están preparando para ello. Con tantas amenazas para nuestro país, ¿es inevitable un cataclismo enorme? Y cuando llegue el fin, ¿estaremos preparados? Lo que sabemos es que el reloj del fin del mundo sigue avanzando, que es cuestión de tiempo que se agote nuestro tiempo.